la mañana con 37 minutos, sigues en Combinación Clave y ya están empezando a retornar todos los que estaban de vacaciones. Lo dijimos la semana pasada con algunos de los paneles que partieron de a poquito, ya están más gruesos esta semana. Sí, están de vuelta. Estamos en el estudio como todos los miércoles con Gloria de la Fuente de Chile 21. Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, pues con muchas ganas de empezar este año. Excelente. ¿Buenas vacaciones? Muy buenas vacaciones. Muy sí. bien. Desconectada, que es lo que más se agradece. Sí, ¿no es cierto? Estamos con Santiago Escobar, coordinador editorial del Mostrador, también volviendo de vacaciones. ¿Cómo estás, Chago? Muy bien, gracias. ¿Buenas vacaciones? Buenas vacaciones. Sí, ¿descansó? ¿Descansan vacaciones? Es difícil desconectarse totalmente. Yo sé. Porque el mes de febrero ha cambiado esencialmente en el funcionamiento del país, entonces Sí, es cierto. siempre tiene algo. Sí. Es difícil desconectarse, pero buena lectura. Bien, bien. Yo me desconecto sin problema, no veo ni los WhatsApp, ni los mails, ni una cosa. A mí no me llegaban donde estaba. ¿Dónde Y eso se estabas? agradece. Estaban acampando en Atacama, en la región ¿Ya? de Atacama, entonces había lugares donde no había señal, no había diario. O sea, me enteré de la salida de Riquelme, por ejemplo, una de las noticias del verano como Vale, una claro. semana después, entonces no. Muy bien, se agradece, se Y agradece. estamos también este miércoles con Roberto Isixson. Conversábamos con él el lunes, creo, Roberto, Sí. exactamente a propósito de la encuesta CADEM. Él es gerente de Asuntos Públicos de CADEM. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Este es un panel muy interesante, le lleva harta discusión, harta discusión, y la idea es conversar los temas del país, en fin, cada uno desde su propia área. Hay varios temas, recién estábamos hablando de uno con el diputado Juan Antonio Coloma a propósito de que la UDI ya anuncia que va a acudir al Tribunal Constitucional. Otra vez, digamos, en este caso si se aprueba finalmente, porque queda harto trámite todavía, el proyecto de despenalización del aborto en 3 causales. Ese es un tema y se cruza con otro, que también tiene que ver con votación, también tiene que ver con una expectativa que había sobre la democracia cristiana y tiene que ver con la reforma laboral. Y el plazo que se han puesto, que lo han ido dilatando en realidad porque tratan de buscar un acuerdo donde yo creo que no hay posibilidad de acuerdo, ahí lo vamos a discutir. ¿Y qué es esta tarde? Ayer estaba bien tirante la cosa porque no llegaba a ningún consenso desde el Ejecutivo y específicamente 3 senadores de la democracia cristiana, que son los hermanos Walker, Ignacio y Patricio, más Andrés Saldívar. Parte de los temas para iniciar la conversación. En un ratito vamos a estar con un contacto telefónico en todo caso para seguir hablando de otros de los temas. ¿Quién parte con el análisis? Chago Escobar. A ver, vengo muy ganoso por eso. No, pero a todos nos tenía un poquito amarrado en básicamente vacaciones, ¿no? escuchaba antes del panel, escuchaba las declaraciones del diputado Coloma. Yo tengo la sensación de que estamos transformando al Estado de Chile en un Estado que valida la violación. Resulta que en la firma de un contrato cualquiera, la compraventa de una casa, ¿no es cierto?, el uso de la fuerza invalida el contrato, lo anula. Resulta que una violación, que es la anulación total del consentimiento de una persona, de la cual deriva un hecho jurídico, porque hablemos de responsabilidad del Estado, de la cual deriva el hecho de la procreación, de la concepción y la procreación contra la voluntad, es la violación más flagrante, además de la libertad que tienen las mujeres. Y lo que están haciendo estos parlamentarios es transformar al Estado de Chile en un validador del uso de la fuerza y un Estado violador. Y yo me niego a vivir en un Estado violador. Lo digo con indignación, porque creo que aquí lo que está en juego es la libertad de las personas y luego hacemos la discusión acerca de si la concepción, si pierde el útero, porque si la mujer quiere y acepta las consecuencias de esa, perfecto, pero partamos por la regla general. El Estado es un ente moral y como ente moral tiene la obligación de no validar la fuerza, y lo que hace la UDI y los diputados en general que se oponen a esto y los parlamentarios que se oponen es validar el uso de la fuerza y por lo tanto transformar al Estado en un Estado violador. De hecho, no nos olvidemos Gloria que, de la Fuente. o sea, y para ser justo, no solamente desde la derecha, recuérdense las declaraciones del diputado Lorenzini hace un par de meses atrás a propósito de las copitas de más y la posibilidad
que una mujer se declarara violada en esas circunstancias. O sea, es una cosa bien tremenda, la verdad. Primero, que y escuchaba también la entrevista al diputado Coloma, que se está hablando del derecho a la vida del que está por nacer y no se habla de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esto es algo que está absolutamente y totalmente ausente en la discusión de la libertad, hoy en día, más aún en un parlamento que en términos de fuerza política obviamente está permeado en términos de representación femenina, y las mujeres, muchas que hablan, muchas parlamentarias por ciento han hecho lo suyo, desde el mundo político también, pero muchas parlamentarias incluso sin voz dentro de este tipo de discusiones. De verdad me parece que en un país que en la práctica tiende a pensar en otras agendas, en otro tipo de discusiones, este tipo de cuestiones son fundamentales, porque se está negando finalmente a más del 50% de la población la posibilidad de discutir y de elegir en torno a materias que les son muy propias por lo demás, como sus derechos sexuales y reproductivos. Ahora, también quisiera ir como a otro tema a propósito de esta amenaza de ir al Tribunal Constitucional de parte importante de la derecha si se aprobara el proyecto. Y lo dice Fernando Atria de alguna manera, ¿no? Sabemos nosotros que a diferencia incluso de otros países que finalmente los tribunales constitucionales se terminan constituyendo en un poder o alguna institución que finalmente defiende los derechos de la mayoría, aquí finalmente lo que tenemos es un órgano contramayoritario, porque sabemos que es un órgano que es mucho más conservador, que lo más probable por lo demás es que termine legislando en contra de la iniciativa, incluso las 3 causales que están aprobadas más en la mayor parte del mundo, y es una cosa que es bien vergonzosa en la práctica, ¿no? Tener una tercera cámara que sea como la cámara en el fondo conservadora es algo que para este país es una cuestión bien compleja, y de nuevo yo creo que vuelve a instalar, más allá de si está o no está en la Constitución, es que hay una discusión constitucional que está pendiente en este país. Entre otras cosas, la composición del Tribunal Constitucional me parece que sin duda es uno de los temas, ¿no? No porque tenga que dejar de existir, sino que más bien porque me parece que ahí que lo que está representado finalmente no representa a las mayorías, ¿no? Y no defiende por lo tanto los derechos de las mayorías. Roberto, y aquí aludo a que ustedes han medido esto encuesta acá, el tema de la despenalización del aborto. Lo hemos medido varias veces desde el 2013 en adelante. Yo creo que hay pocas, dada la complejidad de nuestra sociedad hoy, son pocas las oportunidades donde aparecen en el debate de políticas públicas ciertos consensos donde ya son transversales. Y el debate del aborto hoy día hay detrás del debate del aborto un consenso. Hay un 70% de acuerdo con el proyecto del gobierno. No hay ningún otro proyecto del gobierno que tenga este nivel de acuerdo, 70%. Y las 3 causales efectivamente están con el 10 de acuerdo sobre el 70%, incluida la de la violación, que está un poquito menor. Estamos hablando de un 80% más o menos de acuerdo con el aborto terapéutico, algo menos, 76% de acuerdo con la inviabilidad y un 70%, 72% de acuerdo con la violación. Es un consenso hoy día de izquierdas y derechas, es un consenso de católicos y ateos, y por lo tanto en el fondo lo que yo creo que debería estar detrás del debate parlamentario es aprovechar estas oportunidades donde los consensos están instalados y por lo tanto tratar de sacar el mejor proyecto de ley para poder cumplir el objetivo de ese consenso que se ha instalado en Chile. Y luego viene el debate efectivamente si es que el proyecto de ley es bueno o es malo, por ejemplo, o cuáles deben ser los límites. Yo he escuchado poco, por ejemplo, de qué pasa si es que una niñita de 14 años toma la decisión de hacerse un aborto. ¿Cuál es el rol de los padres, por ejemplo? Yo creo que hay una serie de temas que están pendientes quizás o que como sociedad no los hemos profundizado bien por esta tensión valórica propia que se da en el Parlamento. Y lo otro que creo que también es importante, y nosotros también lo encuestamos, por ejemplo, es que hoy día un 85% de los chilenos te dice que estaría en contra de que una mujer que hoy se practica un aborto, sin legislación, que hoy se practique un aborto, vaya a la cárcel. Por lo tanto, es muy loco el debate asociado a la despenalización o a la penalización del aborto por cárcel. Si hoy día una persona te dice, ¿sabes qué? Está bien, si una mujer se hace el aborto hoy, no debería ir a la cárcel tampoco, ¿te fijáis? Entonces yo creo que el debate a veces en el Parlamento tiende a perder el foco y yo creo que ya estamos más preocupados finalmente de sacar una buena ley que permita, en el fondo, asegurar los consensos. Yo creo que eso es lo importante. Tenemos en línea, y los invito a todos acá en el panel, en el estudio, a ponerse los fonos para escucharlo, al diputado Giorgio Jackson. Diputado Jackson, estamos en el estudio acá en Combinación Clave con Santiago Escobar, coordinador editorial del Mostrador, con Gloria de la Fuente de Chile 21, con Roberto Isixson, lo escuchaban recién, gerente de Asuntos Públicos de CADEM. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, de hecho lo estaba escuchando en la conversación previa que tuvieron con el diputado Coloma.
Ah, perfecto. Bueno, yo justo quería preguntarle por eso, ustedes ayer incluso, los diputados independientes y que se presentaban así frente a una carta que le entregaron a la presidenta en La Moneda, decían, nosotros no somos ni de la nueva mayoría ni de Chile Vamos, y queremos decir que están todos nuestros votos para el proyecto tal como está, para que incluso el Ejecutivo no se dejara presionar para ir cambiando aspectos del proyecto. Exacto, fue precisamente lo que hicimos el día de ayer junto con miembros de Amplitud, del Partido Liberal también. Fuimos a La Moneda a expresarle a la presidenta que, a pesar de que a veces podamos tener diferencias, a pesar de que a veces las cosas se pongan álgidas, en esta materia, en cuanto a los derechos de la mujer y a su posibilidad de elegir en estas tres causales bastante trágicas, ella tenga la decisión. Y justo porque en un tema que debería, como decía Roberto, generar consenso a nivel parlamentario y que el Parlamento refleje lo que la ciudadanía está opinando, hay un grupo de parlamentarios incluso al interior de la nueva mayoría, no solamente de la Democracia Cristiana, sino también de otros partidos que están intentando bloquear esta reforma y de introducir ciertas letras chicas, por así decirlo, que pudiese invalidar el impacto real, el impacto práctico que pueda tener una reforma de esta naturaleza. Diputado, Entonces nosotros dijimos, mira, frente a esta disyuntiva, nuestros votos están disponibles, no queremos negociar los votos, no queremos nada a cambio, lo único que decimos es que las mujeres no pueden seguir esperando. ¿A qué letra chica se refiere? Mira, han habido varios intentos y desde el Parlamento han intentado levantar varios proyectos alternativos que lo que intentan es diluir el derecho de la mujer a escoger. ¿Cómo? ¿De qué manera? Por ejemplo, induciéndolas antes, es decir, que antes de tomar la decisión tengan que tener el llamado, según un eufemismo de mi parte, un acompañamiento obligatorio, forzoso. Y yo creo que eso de alguna manera puede como reducir las posibilidades de que la mujer pueda decidir de manera libre. O sea, si es que una mujer quiere acompañamiento, bueno, que lo pida y tiene que estar disponible. Pero no podemos hacer pasar a una mujer que ya tiene una decisión sumamente difícil, por así decirlo, por un filtro que puede tener caracteres como de moralidad para que la mujer rehúse de tomar esa decisión que tenía ya meditada de una manera muy difícil. Entonces, esas cosas no es que hagan que se penalice, o sea, a través de una letra chica, sino que en la práctica disminuyen el impacto para una mujer de poder tener esta decisión libre. Diputado, Gloria de la Fuente quiere hacerle una consulta. Diputado Jackson, ¿y qué le parece a usted que una vez más la derecha amenace con esta idea de ir al Tribunal Constitucional si se aprobara el proyecto de ley? A ver, ya no es novedad que la derecha, por un lado, perdió las elecciones electorales, valga la redundancia, perdió las elecciones parlamentarias, luego en una discusión en el Parlamento pierde una discusión, y posteriormente amenaza con llevar al Tribunal Constitucional, donde ellos han dicho, tenemos mayoría, por lo tanto es como una tercera cámara, como bien lo decía Gloria antes de que me llamaran. Y yo creo que esa es una moneda que les puede servir en algunas cosas, es decir, ellos efectivamente tienen mayoría, pero va a hacer que cada vez mine la legitimidad del Tribunal Constitucional y de la Constitución actual. Entonces, desde mi punto de vista, es una estrategia que no le va a servir muchas veces a la derecha, porque estamos en un momento político en el que se está discutiendo la Constitución. Entonces, si es que ellos empujan la estrategia de todo resolverlo vía Tribunal Constitucional, lo que va a pasar es que la presión social por una asamblea constituyente va a ser mucho mayor. Desde mi punto de vista, creo que es costoso para ellos ocupar esta moneda de la victoria que tienen. Entonces hay que tener cuidado, porque si es que ellos lo utilizan, obviamente el Tribunal Constitucional va a dejar de tener legitimidad tarde o temprano, y la gente va a empezar a darse cuenta que el problema está allí y va a sentir que es una mentira que los llamen a votar en las elecciones, porque ¿de qué sirven las elecciones si es que lo que representa el 70% de la ciudadanía representado en el Parlamento con una mayoría política que aprueba una ley, después es frenado por un órgano que nadie sabe cómo se elige? Es pan para hoy y hambre para mañana para sus ideas, creo.
Diputado Giorgio Jackson, ¿qué le pareció el tránsito de este mismo proyecto por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia? Y le pregunto por el sentido que ustedes le dieron a la carta que le presentaron a la presidenta Bachelet, diciendo que no esperaban ningún tipo de negociación y no querían que el Ejecutivo cediera a presiones para desvirtuar o ir poniendo tantas trabas, como usted decía, o las letras chicas al proyecto que al final resultara en algunos aspectos inviable. Ayer conversando con el diputado Fuad Chaín, que era de los que estaba en contra, él había quedado satisfecho con un compromiso del gobierno de poner un acompañamiento obligatorio, porque ni siquiera voluntario, él lo dijo tal cual, yo no sé cómo va a quedar, pero obligatorio, no que la mujer pudiera decir sí o no, sino obligatorio siempre, y que no fuera solamente de unos días, sino que fuera un proceso. Entendiendo que en el caso de aborto estamos hablando de una situación compleja porque tiene plazos muy definidos. Entonces, yo no sé cómo quedó y cuánto efectivamente de letras chicas se va a aceptar. Hoy día va a ser la continuación del debate en la Comisión de Constitución. Yo al menos no estaría de acuerdo con una indicación como esa, así que eso en la sala va a verse si es que tiene los votos o no. Pero a mí me parece que la acción que nosotros hicimos ayer, el único objetivo que tenía era que el gobierno tuviera la tranquilidad de que los votos iban a estar para poder aprobar la reforma sin tener que hacer esas concesiones. Entonces vamos a ver finalmente si es que el gobierno ingresa una indicación de estas características, porque eso significaría que perdieron el gallito de alguna manera interno, pero por una decisión que no tenía que ver con aprobar o no el proyecto, porque el proyecto, como te digo, tiene los votos. Ahora, si es que el gobierno quiere ceder teniendo los votos, eso significa que está haciendo una señal política a los sectores internos para mantener su estabilidad, pero ahí las que pierden, lamentablemente, van a ser las mujeres. Pero yo al menos espero que el gobierno se mantenga firme con su proyecto. Nosotros vamos a tener los votos disponibles para que estas tres causales, que repito, son causales donde hay problemas y tragedias detrás de cada uno de esos casos, pueda la mujer decidir. Esto no es una obligación, no es una imposición del Estado para que las mujeres tomen una u otra determinación, sino que ellas puedan tomarla y sin ningún tipo de condicionamiento o adoctrinamiento por parte del Estado en un acompañamiento obligatorio. Giorgio, Roberto Isixson, una pregunta. No sé si tú sabes bien cómo quedó el proyecto o cómo está el proyecto hoy día en relación a cuando el aborto le corresponde a una menor de edad. ¿Y cuál es tu opinión sobre eso? ¿Cuál debe ser? ¿Si hay un rol de los padres detrás de eso o en el fondo tiene el mismo derecho una menor de edad que la que tendría una mayor de 18 años, por ejemplo? Por lo que tengo entendido, y lo podemos corroborar hoy día, si quieren después a través de las redes sociales lo podemos como intercambiar el texto final, pero que las menores de 14 años tendrían que ir acompañadas, pero mayores de 14 años podrían tener la autonomía para poder decidir sin necesariamente la autorización de los padres. Así que ahí vamos a ver en qué va a quedar, pero efectivamente había un corte de edad planteado en un comienzo. ¿Y cuál es tu opinión sobre eso? O sea, en el fondo hoy día una mujer de 15 años, un embarazo adolescente, ¿cierto? De 15 años no puede votar, pero sí va a poder tener la decisión de abortar, por ejemplo. ¿Está en edad suficiente una niñita de 14, 15 años para poder tomar esa decisión sola o no? Yo creo que hay un debate interesante, por ejemplo, sobre... Yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que sí puede tomar la decisión, en tanto son, recordemos, tres causales sumamente específicas. O sea, estamos hablando de la violación, estamos hablando de que esté en riesgo su vida o que haya una inviabilidad del feto. O sea, a mí me parece que tiene que tener todas las posibilidades de tomar la decisión. Recordemos que desde los 14 años existe ley de responsabilidad penal adolescente, por lo tanto asumimos que las personas tienen dolo, por así decirlo, cuando cometen una acción mala, por lo tanto creo que pueden tener el raciocinio de tomar una decisión de esta naturaleza cuando se lo tienen. Oye, y una última pregunta, porque el diputado Coloma efectivamente decía que este proyecto era la puerta para abrir el aborto libre, digamos. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Y si, por ejemplo, una niñita de 15 años podría eventualmente en el futuro, no sé, en 5 años más, poder tomar una decisión libre y no por estas tres causales. Este proyecto se circunscribe solo a las tres causales. O sea, no hay nada que sin una discusión parlamentaria posterior, o sea, como que abra la puerta, como que después todo suceda solo,
no va a llegar a nada más que solo estas 3 causales. Distinto si es que más adelante se plantea otro proyecto de ley que plantee cambiar la legislación que se está proponiendo ahora y decir, mira, ¿saben qué? Queremos aborto libre hasta ciertas semanas, como lo tienen gran parte de los países del mundo. Yo al menos me inclino más por esa solución, pero ahí no tiene nada que ver con lo que hablamos en el Comité Independiente, no tiene nada que ver con la discusión que estamos teniendo ahora. Por lo tanto, creo que decir que no se puede avanzar en algo mínimo por los miedos de una discusión democrática que pueda venir en años y años posterior, a mí me parece que es un argumento súper malo. O sea, es como decir, no, mira, yo no quiero gastar, no sé, plata en un programa social porque más adelante nos van a pedir que hagamos todo el gasto público hacia allá. Y es como una inferencia, desde mi punto de vista, un poco forzada. Diputado Jackson, muchas gracias por acompañarnos. Hay una última pregunta que no tiene nada que ver con este tema, y es más bien como otro aspecto, pero salió en los diarios, tuvo harto comentario en las redes sociales, sobre esta encuesta que usted hizo respecto a Mariana Elwin y a Soledad Alvear. ¿Qué le parecen las respuestas que le dieron y se quedó con una buena sensación después de hacerla o no? No es que una buena o mala sensación, la verdad es que a mí me parecía bastante curioso y lo hice en un tono muy respetuoso. Ustedes pueden ver el tuit y la encuesta. Uno en las redes sociales de repente es medio impulsivo y la verdad es que Sí, porque es respetuoso el tono, pero es bien puntuo. Pero fue bastante respetuoso, no lo puede leer. ¿Qué posición política ustedes creen que representan estas dos personas? Y la gente libremente podía poner su opinión. Yo no digo que eso sea válido, obviamente no tiene ningún rigor científico, pero lo podrá decir Roberto ahí, las redes sociales no son muy representativas, pero tenía una curiosidad con respecto si es que yo era el que estaba interpretando unas señales de una manera o si es que más gente lo compartía. Y la verdad es que si es que alguien se siente ofendido por solamente hacer una pregunta por las redes sociales, que es un lugar de mucha interacción, a mí me parece que es tomarse las cosas con un poquito de gravedad, pero obviamente cada uno tiene el derecho a sentirse como quiera con lo que pasa en las redes sociales, pero en mi caso no tuvo ningún interés de ofensa, lo pueden revisar, fue con un tono absolutamente neutral desde mi punto de vista, así que yo creo que le pusieron un poco color entre los medios y todo para lo que significaba una interacción en las redes sociales. Bien, diputado, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que le vaya bien. Ahí estaba el diputado Giorgio Jackson conversando con nosotros respecto a al proyecto de ley. Ojo, es un proyecto y tiene hartos trámites todavía por seguir para que se convierta en ley. El proyecto de despenalización de las 3 causales. Y a mí me quedó dando vuelta algo que decía antes el Chavo Escobar y que tiene que ver con la libertad para las mujeres. O sea, estamos hablando de una cosa bien pequeña cuando hablamos del aborto en 3 causales. Yo personalmente estoy a favor del aborto libre, creo que es una decisión absoluta de la mujer y ahí yo entiendo que hay un tema de la libertad, que se respeta la libertad a propósito de los derechos reproductivos que decía Gloria antes, pero hoy día estamos hablando de un aspecto pequeñísimo de esa libertad de la mujer respecto a lo que pasa con su cuerpo y a su vida y a su proyecto de vida. Que yo creo que se ha hablado y se discute sobre este proyecto como si estuviéramos en una iglesia o como si fuéramos parte de una comunidad homogénea de valores. Y la verdad es que no somos así, una sociedad democrática, pluralista, amplia. La orientación del poder político debe ser al de poner las condiciones generales de expresión en primer lugar de la libertad de los seres humanos, las libertades esenciales. Si dentro de las libertades esenciales de los seres humanos está el ejercicio de lo que por naturaleza le corresponde, en este caso la concepción y la procreación a la mujer, el uso de eso, llamémosle de una manera discutible, habitáculo natural de la vida, eso estamos validando el uso de la fuerza para romper esa naturalidad. Entonces me llama la atención que los adherentes de valores religiosos tan profundos, ¿no es cierto?, la concepción de la vida, estén en contra de los habitáculos y las condiciones naturales de la vida misma. El uso de la fuerza anula cualquier efecto jurídico en las relaciones interpersonales, ¿no es cierto?, en una sociedad civilizada. Cualquier efecto jurídico. El uso de la fuerza elimina un contrato de compraventa, elimina un matrimonio, en fin, es una manifestación viciada, antinatural de lo que ocurre. Resulta que en el caso de la violación es duda.
ningún Estado democrático, moderno, laico, plural, puede aceptar eso. Que no lo somos. Puede validar, bueno, Somos un Estado es que esta es parte entonces de la discusión. De fondo, Yo no digamos. esta es parte de la discusión de fondo. No somos un Estado laico, no somos una democracia moderna. Vamos hacia atrás desde el punto de vista de la legislación, y de eso tienen que responder los parlamentarios y tienen que responder O sea, el Parlamento no es la pluralista, política. la sociedad puede La ser política, la política se ha hecho eco, ¿no es cierto?, de la risa y del humor político. En los últimos, lo ha puesto en la agenda, se ha sentido ofendida. Respetemos las instituciones. La fuerza es una institución en la procreación, no es un atentado a la libertad de las mujeres la violación. Escuchaban a Thiago Escobar, coordinador editorial del Mostrador. Vamos a seguir conversando, puso varios puntos sobre la mesa. Estamos junto a Roberto Isaacson también, ligado a CADEM. ¿Cuál es el título, el cargo? Gerente de Asuntos Públicos. Gerente de Asuntos Públicos. Sí, siempre se me dan los cargos. Gerente de Asuntos Públicos, Gloria 21. Gloria 21 de Eso fue Chile. como un híbrido entre Gloria Lafuente y Chile 21. El mail debe ser. Puede ser. Debe ser el mail. 10:03, hacemos una pausa. No solo nosotros opinamos aquí en Combinación Clave, ustedes también se pueden sumar usando el hashtag Combinación Clave. Ya volvemos. Toma el teléfono y dinos lo que piensas. Tu opinión es clave y al regreso te leemos. @Radio La Clave 92.9.